Hace un tiempo, un par de años, un día me encontré con un amigo. Estaba cerca de fin de año, las fiestas, Navidad. Y estábamos charlando y él me cuenta que había estado en una tienda de libros y que en la fila para que les empaqueten las cosas que estaban comprando había un muchacho, digamos unos 17, 18 años, que estaba llevando un libro mío. Yo en ese entonces tenía dos libros publicados, de los cuales ninguno había sido reseñado, habían sido dulcemente ignorados. Cada vez que iba a una tienda de libros veía que estaban ahí en las estanterías acumulando polvo. Entonces yo me estaba cuestionando mucho esta idea de ser escritor. ¿Para qué ser escritor? ¿Por qué ser escritor? Entonces cuando este amigo me cuenta esta, este hecho, yo agarro y me invento una historia. Digo, ok, esta persona que estaba comprando un libro mío, llamémosle Manuel, Manuel estaba comprando este libro para regalar a alguien. Ahora, los libros no son regalos estándar como chocolates o como bolígrafos que se los puede dar a cualquier persona. Los libros por lo general se regalan a alguien a quien conocemos y que sabemos que le gusta leer. Entonces digo, ok, Manuel estaba comprando este libro para alguien de su familia, algún amigo, amiga, a alguna persona que le gustara. Y seguramente esta persona en algún momento le había mostrado a Manuel algún texto que le gustaba, quizás un poema. Quizás un poema que era triste, que era obsceno, que era mal hablado. Entonces, cuando Manuel va a la tienda de libros y comienza a ver lo que había ahí, de casualidad toma mi libro, comienza a hojearlo y descubre que había no uno, sino muchos poemas tristes, obscenos y mal hablados. Entonces dice, ok, este es para esa persona. Cuando este amigo me cuenta esta historia y yo invento toda esta versión que quizás no es cierta, pero me gusta creerla, comienzo a entender el para qué o el por qué yo había decidido querer ser escritor. Cuando era niño iba al colegio, bueno, pues tenía que pasar ahí 5 horas encerrado de lunes a viernes sin poder hacer nada, ni siquiera poder ir al baño. Y eran 25 horas a la semana, es mucho tiempo, perdía mucho tiempo. Entonces yo buscaba la forma de distraerme. En esa época los celulares no eran tan cool como ahora, no habían smartphones. Entonces lo máximo que tú podías aspirar a un celular era tener uno o dos juegos que eran tan monótonos que a los 10 minutos ya te aburrías. Yo tenía una consola portátil de videojuegos, pero mi mamá la guardaba muy bien, porque en el colegio tenían la regla, vaya novedad, de que no se podía llevar artefactos electrónicos. Entonces la consola estaba muy bien guardada, no podía llevarla, no era una opción para distraerme. Hoy en día le agradezco a mi mamá que haya hecho eso, no por obedecer la regla, que era absurda, sino porque gracias a eso pude acercarme más a los libros y a la música. Sí me gustaba leer desde que era niño, estudié música, pero no me sentía tan cercano. Entonces, ante esa situación donde yo buscaba distraerme, agarro y descubro los libros. Y me acerco más a la música. Así que lo que yo hacía, era estaba en el curso, y ponía el libro de la materia que estuviera pasando al frente y por detrás ponía otro libro que estuviera leyendo. Aparte, me llevaba un reproductor de estos MP3 que eran como un flash súper grandote que servía para escuchar música también. Entonces yo ponía eso en el bolsillo, pasaba el cable del audífono por debajo de la chompa, por la manga, y lo ponía así en mi cabeza para que pareciera que estaba descansando la cabeza mientras atendía clases, cuando en verdad estaba escuchando música y leyendo un libro. Y por alguna extraña razón, esta forma de distraerme comenzó a hacerme sentir muy cómodo. Yo comencé a sentirme bastante cómodo leyendo esas historias, escuchando esas canciones, y curiosamente me sentía incluso más cómodo haciendo eso que hablando con mis compañeros. Yo sí tenía amigos, hablaba con gente, pero eran muy pocas personas con las cuales yo realmente podía hablar. Con la mayoría de las personas era un acto muy mecánico, era responder, era un intercambio de información que realmente no decía nada, como cuando subes al minibús o al trufi y dices buenos días, en verdad no estás diciendo buenos días, no estás deseando buenos días, no te importa cómo estén los días de esas personas, simplemente dices buenos días y ya, porque es lo que te enseñaron que digas. Entonces, para mí hablar con mis compañeros era algo más o menos así, eran muy pocas personas. Pero, curiosamente, cuando yo leía estas historias, sí sentía cierta empatía, me sentía más conectado. Y eso era raro, porque yo tenía muy pocas cosas en común con estas personas. Eran personas que habían vivido o que vivían muy lejos,
bueno, muchas de ellas incluso estaban muertas, muy muertas. Entonces, tenía muchas más cosas en común con mis compañeros, en teoría, pero aún así yo me sentía más cercano a estas otras personas. Bueno, el tiempo fue pasando, en algún momento ah, yo igual como otra forma de distraerme, comencé a, dije, ¿qué tal si yo intento hacer esto? Entonces comencé a intentar escribir, comencé a intentar componer, ahí descubrí que la composición no era lo mío, está bien, a veces pasa, pero con la escritura parecía irme bien, me sentía cómodo, entonces comencé a garabatear mis propios cuadernos, como otra forma de distracción, tampoco entendiendo muy bien lo que hacía. Bueno, pasa el tiempo, en algún momento tenemos que comenzar a preguntarnos qué vamos a hacer más adelante. Y la primera pregunta siempre es, ¿qué quieres ser cuando seas grande? Y ahí hay una gama de respuestas muy amplias, porque uno puede decir, yo quiero ser deportista, yo quiero ser actor, yo quiero ser presidente, yo quiero ser astronauta. Hay una gama muy amplia de opciones. Y yo ahí dije, quiero ser escritor. No sabía muy bien por qué, pero me gustaba hacerlo, entonces dije, quiero ser escritor. En la medida en la que pasa el tiempo, la gama de respuestas se va reduciendo porque la pregunta cambia. Ya no es qué quieres ser cuando seas grande, es qué vas a estudiar. Bueno, está por terminar el colegio, ya hay que ir pisando tierra. Entonces, ya no se trata de qué te gustaría ser, sino, ok, qué opciones tienes, por cuál vas a optar. Pero yo, Gil, seguía con la idea de, no, yo quiero ser escritor. Y seguía dando vueltas con eso, pajareando. Y claro, eso ya me ponía un poco fuera de lugar, porque la mayoría de mis compañeros ya estaban pensando en carreras, universidades, comparando pensums. Yo estaba en otra. Pero tenía como que la comodidad de todavía tenía los libros, la música y me sentía cómodo. De hecho, con el tiempo yo fui descubriendo otras formas de poder comunicarme con estas personas aparentemente tan lejanas. Descubrí el cine, descubrí el teatro, descubrí la pintura. Y eran como que nuevos puentes que yo iba formando. Bueno, el tiempo siguió pasando, cosas de la vida, terminé entrando en la universidad, estudiando una carrera, y ahí pues la cosa no pareció mejorar, porque ahí la pregunta igual al inicio es, ¿en qué área de tu carrera, la que sea que fuera, te gustaría especializarte? Entonces ahí uno dice, mira, esta me parece interesante, esto me llama la atención. Yo seguía, ¿no? No, quiero ser escritor. Pero en la medida en la que el tiempo sigue pasando, nuevamente la pregunta cambia y nuevamente la gama de respuestas se reduce, porque ya no se trata de qué área te interesa, no, se trata de en qué vas a trabajar, cómo está el mercado laboral, cómo está el tema de los sueldos, entonces nuevamente vuelves a pisar más tierra. Pero yo seguía, pues no, no, yo quiero ser escritor, yo quiero ser escritor. Entonces, esa sensación de fuera del lugar, esa sensación de ser desubicado, se iba haciendo cada vez más fuerte. Con la excepción, claro, de cuando yo leía, cuando yo veía una película, cuando escuchaba una canción, una sinfonía, lo que fuera, porque yo ahí sentía cierta conexión, sentía más empatía, nuevamente con esas personas tan lejanas, en teoría y en apariencia, tan lejanas, pero al mismo tiempo tan cercanas. Entonces ahí yo comencé a entender, lo que pasa es que estas personas también estuvieron fuera de lugar, todas esas personas. Todos los que decidieron tener estos intereses diferentes quizás a los que la mayoría tiene, también fueron desubicados en su momento, en su contexto. También tuvieron que lidiar con las situaciones del día a día, con las imposibilidades, cosas cotidianas, y aún así siguieron haciendo lo que decidieron que querían hacer. Cuando yo estaba pensando en qué voy a hablar hoy, la gente de la organización me decía, con tu charla, con lo que sea que digas, tienes que llegar a por lo menos una persona que esté aquí hoy. Y yo sé que acá hay, no una, sino muchas personas que están conformes, están satisfechas con las decisiones que han tomado. Se sienten bien con las profesiones que han elegido, con la carrera que están estudiando. Se sienten bien. Y está súper, de verdad, genial. Pero hay otros que quizás no. Y quizás se sienten fuera de lugar. Bueno, a los del primer grupo, a los que están conformes, perdón, les he robado como 10 minutos de su tiempo, pero esta charla no es para ustedes. No se preocupen, yo he perdido 2 años en el colegio y 5 en la universidad escuchando cosas que no eran para mí, así que conozco el sentimiento. Pero para los otros, simplemente decirles que no son, no están tan solos.
Durante gran parte de la historia, en prácticamente todo el mundo, han habido no una, sino muchas personas que se sentían igual de fuera de lugar, que igual tenían estas dudas de, pucha, ¿por qué me gusta esto? Tenían estos intereses diferentes, un poco más ingenuos quizás, y que aún así siguieron haciendo lo que decidieron hacer. Por muchas razones, pero una de las razones que a mí me gusta creer que ellos tenían era justamente para poder comunicarse con estos otros fuera de lugar, para poder ir dejando a través de su obra, a través de sus creaciones, esas pequeñas migajas como un rastro para que otros puedan encontrar el camino. La historia de Manuel comprando un libro mío me hizo entender eso, que era para eso, para lo que yo quería ser escritor. Está bien que te reseñen, está bien ganar premios y cosas, sí, pero esa no debería ser la razón principal. La razón principal debería ser que tú puedas comunicarte con otras personas y decirles, sabes, no estás tan fuera de lugar. O al menos si estás fuera de lugar, no eres el único. Gracias.